Hola, mis queridos abogados. Para esta clase vamos a ver la unidad dedicada a personas, sus conceptos, sus atributos y su clasificación, que en la parte de clasificación es un poquito más amplio. Pero vamos directo al tema. Concepto de persona. Etimológicamente significa máscara o semblante humano que utilizaban en escena los actores al fin de aumentar su voz, que se le llamaba personare. Los juristas lo utilizan para referirse en general al ser humano, ¿ok? Así, para los romanos, toda persona es todo hombre, incluso el esclavo, aunque a partir de la época posclásica, preferentemente se utilizó el vocablo persona para referirse a los hombres libres. Ya jurídicamente, las personas son aquellas llamadas sujetos de derecho a las que el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad de intervenir en una relación jurídica. El término persona no se utilizó en todas las épocas del derecho romano, aunque sí se tenía en cuenta el concepto abstracto del mismo. Atributos de la persona. El primer atributo, chicos, nombre, es el vocablo que sirve para designar a la persona o a las cosas, distinguiéndola de las demás de su especie. En cuanto a la persona, constituye la base de diferenciación con el objeto de imputarles consecuencias jurídicas determinadas. El nombre es un derecho absoluto e inmutable. Esto es, los nombres van pegados al esqueleto, los que se conocían en la acusación latina nomina osibus sinare. No es valorable en dinero y no es enajenable. El nombre de los ciudadanos romanos está constituido por un conjunto de tres palabras, la trianómina, cuya combinación resulta la particularización de la persona. Durante la República, por ejemplo, el nombre se estructuraba de forma compleja. Nombre propio, que era el prenomen que indica la filiación, el nombre que aludía a la gens a la que pertenecía, que era el nomen, y el nombre cuya elección lo hacían los padres e inspirándose en ciertos presagios que se llamaba el cognomen. Segundo, el domicilio, es el lugar en donde una persona tiene el centro espacial de su existencia. El domicilio de un ciudadano romano era importante a efectos de competencia judicial y de los gravámenes municipales. Existen tres clases de domicilio: el de origen, que se adquiere por el nacimiento; el voluntario, donde la persona traslada el centro de su vida; y el legal, por disposición legal. Por ejemplo, el domicilio de los senadores romanos era Roma. Ahora, 3. Patrimonio. El patrimonio es el conjunto de cosas tangibles, las res corporales, y de créditos y de otras cosas intangibles, las res incorporables, valorables en dinero que corresponden a una persona. Para el derecho preclásico, el patrimonio estaba integrado por los bienes del pater familias, descontando las deudas, y por los derechos reales y de crédito. 4. Personalidad jurídica. Modernamente se entiende como la condición de un sujeto considerado como un centro de imputación de derechos y de deberes. Se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera es la aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejercitarlos y cumplirlos por sí mismos. Fíjense que los romanos no llegaron a definir a la capacidad como tal, ¿eh? Para el derecho romano, lo más importante era la situación jurídica de un hombre, teniendo en cuenta la libertad, el status libertatis, la ciudadanía, el status civitatis, o la posición que ocupaba dentro de la familia, el status familia. Ahora, vamos a hablar sobre la clasificación de personas, ¿ok? Que es el tercer tema que les digo que es un poco más amplio. En primer lugar, vamos a tener a la persona física. Son los seres humanos que reúnen ciertos requisitos establecidos por el derecho romano. Esto es, que debían de gozar de la caput, ser hombres libres, ciudadanos romanos y sui juris, es decir, que poseyeran los tres estatus, libertatis, civitatis y familia. El requisito referente a la existencia humana era que el nuevo ser quedara separado del claustro materno. 2. Que naciera vivo y viable. Para comprobar la viabilidad, los proculeyenos consideraban que era necesario que el recién nacido emitiera un sonido. Los sabinianos consideraban suficiente
cualquier movimiento del cuerpo. Justiniano fue el que adoptó esta última postura. 3. Que tuviera forma humana. 4. Al concebido, pero no nacido, no se le reconocía ningún derecho. Sin embargo, el derecho protegía sus intereses como futura persona, sobre todo en materia sucesoria, ya que de no tomarse las medidas necesarias, sus derechos podrían ser ilusorios. Requisitos para ser considerado persona. Según el derecho romano, para que un ser humano pudiera ser considerado persona, se requería tener una posición respecto al ordenamiento jurídico, es decir, lo que les comentaba, debía de contar con los 3 estatus, libertatis, civitatis y familia. El status libertatis necesitaba que fueran hombres libres. Los hombres libres son aquellos que gozan de libertad. Esto es de la natural facultad de hacer lo que le plazca a cada cual, salvo si algo se prohíbe por la fuerza o por la ley. La máxima división de los hombres es la de los hombres son libres o son esclavos. Los hombres que siempre han sido libres son los ingenuos. Pero los esclavos, ¿cuáles eran sus fuentes de esclavitud? El primero, según el Jus Gentium, el derecho de gente, era que estuvieran en cautiverio en una guerra con el enemigo. Nacimiento de madre esclava durante todo el embarazo. El Jus Civile, según las 12 tablas, es que no estuviera inscrito en el censo, que no pagara impuestos, que no se alistara en el ejército, que cometiera la comisión del delito en robo infraganti o por deudas de carácter civil. Según el derecho posclásico, era un hombre libre que se dejaba vender como esclavo, era un liberto ingrato, era una mujer libre que tuviese relaciones sexuales con esclavo ajeno sin autorización de su dueño, o era aquel condenado a trabajar en las minas o a ser arrojado a las fieras. ¿Cuál era la condición jurídica del esclavo? El esclavo era considerado una cosa, pero se le reconoce la naturaleza humana, por lo que goza de algunos derechos religiosos. La otra es que no puede contraer matrimonio. Y fíjense, las relaciones sexuales entre esclavos se le denominaban contubernium, de ahí que no pueden tener familia. También está excluido de derechos patrimoniales. No puede ser propietario, ni acreedor, ni deudor, ni comparecer en juicio. Ahora, si es abandonado por su patrón, fíjense, no obtenía la libertad, por lo cual era un servus sine domino, era un siervo sin dominio. Y por los daños infligidos al esclavo, su patrón actuaría como lo haría en relación con cualquier otra cosa. Y fíjense, vamos a ver también los derechos del patrón. El patrón tenía el derecho de la vida y muerte sobre el esclavo. Por eso lo podía vender, donar. El patrón podía entregar al esclavo al perjudicado por un acto de aquel, sobre todo cuando no quisiera pagar la indemnización correspondiente. El patrón podía otorgarle bienes, dinero, crédito, el peculium, para que lo administre a su nombre. También había limitaciones al derecho del patrón. Contra los abusos del derecho de vida y la muerte surgieron medidas aquí en favor de los esclavos. La Lex Petronia del 19 a.C. decía que el patrón debía solicitar permiso para arrojar al esclavo a las fieras, al magistrado. El edicto de Claudio prohibió abandonar a los esclavos enfermos o viejos. El edicto de Domiciano imponía una pena pecuniaria por castración. Antonino Pío equiparó el homicidio de un esclavo al de un hombre libre y Justiniano estableció que el abandono de un esclavo lo convertía en hombre libre. ¿Cómo se extinguía la esclavitud? La esclavitud se extinguía por ley, y estás que sigues tonta, por muerte del esclavo, o por voluntad del patrón, que se lo conocía como manumicio. El jus civile reconoce como causa de extinción la esclavitud por voluntad del patrón a la manumisión solemne. Los efectos que tenía este acto es que el esclavo obtenía la libertad y la ciudadanía. Fíjense, por su parte, el jus honorarium otorga al patrón la facultad de conceder la libertad del esclavo a partir de la manumisión no solemne. Las formas de manumisión no solemnes eran per epistolatum, que era una declaración por escrito en el que consta su voluntad de manumitir. Inter amigos,
que era una declaración hecha ante testigos, o permensam, invitando al esclavo a la mesa. Ahora, habían los libertos, los manumitidos solemnemente, es decir, a los que se les concedía la libertad, se volvían jurídicamente capaces, aunque no gozaban de igual condición que los que nacieron y siempre habían vivido libres. Se les privaba de algunos derechos públicos, como poder acceder a la magistratura o al Senado, y algunos derechos privados, como no podían contraer contra hombres y mujeres libres. Había una prohibición limitada, solo perteneciente para los de la clase senatorial. Con Justiniano no se rompían del todo los lazos que los unían a sus antiguos dueños. En el Principado, los emperadores concedieron a algunos libertos la equiparación con los hombres libres. Algunos derechos del patrón sobre el liberto. Su origen esclavo hace que el liberto esté sometido al patronato, es decir, al poder protector de su antiguo patrón y al de los descendientes de este. Los derechos que comprendían este iura patronatus era: el liberto no puede demandar a su patrono sin autorización del magistrado. Podía o debía, mejor dicho, realizar trabajos y servicios que la gratitud y la costumbre imponían. El patrón y su familia tenían derechos sucesorios por vía legítima del liberto, y a su vez el patrón estaba obligado a prestar alimentos al liberto, no pudiéndolo demandar con acciones que llevara consigo mismo una pena capital. Vean nada más. O sea que no era del todo posible. Ahora, el status civitatis, el de los ciudadanos, Roma, como cualquier otro estado de la antigüedad, solo brindó protección en su ordenamiento jurídico a los miembros de las civitas romanas, a los miembros de las ciudades romanas, que se les dominaba en romano quirites o chives, de ahí que son los únicos que gozaban de derechos, pues porque eran ciudadanos romanos. ¿Cómo se adquiría la ciudadanía? Por nacimiento, por manumisión, por ley, por concesión especial de los comicios y del Senado durante la República y por el emperador durante el Imperio. ¿Cuáles eran sus derechos? Sus derechos públicos eran el jus honorum, que era el derecho a ocupar cargos públicos; jus suffragii, que era el derecho a votar en las asambleas del pueblo; y el jus militi, el derecho de servir en las legiones. Sus derechos privados eran el jus commerci, derecho a tener un patrimonio y a celebrar actos jurídicos relacionados con el mismo; el testamentio facti, que era el derecho a nombrar heredero y ser nombrado heredero; jus connubii, el derecho a contraer justas nupcias y a fundar a una familia; y el jus actionis, que era la facultad de acudir a los órganos encargados de impartir justicia. ¿Cómo se extinguía la ciudadanía? Por caer en esclavitud, por emigrar fuera de Roma y adquirir otra ciudadanía, y a consecuencia de ciertas penas, sobre todo los desterrados y los condenados a la deportación. ¿Qué pasa con los extranjeros? Los extranjeros, en contraposición a los ciudadanos, se dividen en tres categorías. Peregrini aliquis civitatis eran los habitantes de ciudades respetadas por Roma, quienes se regían por su propio derecho. Estaban excluidos del jus civile, pero debido a las distintas transacciones comerciales podían acogerse al jus gentium. El peregrini dedictici eran habitantes de ciudades que se opusieron en principio a la dominación de Roma y con el tiempo se rindieron sin condiciones. Roma no les reconocía derecho propio. ¿Ok? Y los hostes o bárbari, el extranjero declarado enemigo del Estado, puede ser asesinado si entraba a territorio romano.